Muy bien, qué bueno hermanos, que el Señor nos regala otro día de vida. Espero en el nombre del Señor de que, bien, todos los que reciban este mensaje puedan encontrarse bien. Y en esta mañana, pues espero que me acompañen a poder eh, darle al Señor un agradecimiento por un día más de vida que el Señor nos regala. Espero en el nombre del Señor de que todos puedan bueno, todos los que oigan este mensaje puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. Y en esta hora, pues nos alegramos de poder dirigirnos, usar estos medios para poder llegar a la vida de cada uno de aquellos que necesitan un mensaje de la palabra del Señor. Como lo decía hace algunos días, yo me he dado cuenta de que a veces uno necesita una palabra de bendición, ¿verdad? Una palabra que nos traiga nuevas fuerzas, nuevos ánimos. Y en esta hora, pues, espero en el nombre del Señor de que este mensaje pueda traer eso, nuevas fuerzas a la vida de cada uno. Dios bendiga a nuestra hermana Lourdes Campos, que está saludando. Dios me la bendiga grandemente. Gloria a Dios. Muy bien. En esta hora, amados hermanos, quiero saludar a todos mis hermanos de la misión, acá en Estados Unidos, también allá en El Salvador, a mis hermanos donde puedan estar oyendo este mensaje. Dios me los bendiga grandemente y espero en el nombre del Señor de que sea de bendición para todos. Así que en esta hora, para poder comenzar este mensaje, quisiera irme al libro de Josué. Josué capítulo 4 versos del 20 al 24. Es bastante importante leer estos textos porque van a traer para nosotros un mensaje muy profundo. La palabra del Señor dice así: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres, y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Quisiera que oráramos. Padre, en esta hora, en tu mano yo pongo este mensaje, esperando, Señor, de que hará lo que tú has determinado que hagas, Señor. Te pido que lo lleves, Señor, a los oídos de aquellos que necesitan oír este mensaje, Padre. Quizá habrá alguno cansado, desanimado, triste, pasando alguna tribulación o alguna prueba, Señor. Te ruego que llegues tú ahí donde está la cama de enfermedad, Señor. Ahí donde está la necesidad, Señor. Que tu palabra pueda levantar las manos caídas, Señor, y las rodillas paralizadas. Padre, tu pueblo te necesita. Tu pueblo necesita tu palabra. Y yo te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que puedas traer, Señor, ese mensaje que tu pueblo necesita para este día. Padre, en el nombre de Jesús pongo en tus manos, Señor, tu palabra y este tiempo. Amén, Señor. Amén, Jesús. Dios les bendiga a todos, sobre todo a los que están saludando. Al final de este mensaje vamos a leer los comentarios y si hay alguna petición de oración. Muy bien. La palabra del Señor dice de que Josué había cruzado el río Jordán y había cruzado con el pueblo del Señor y había sucedido un milagro delante de ellos. Y es que el río Jordán se detuvo. Dios detuvo el río Jordán cuando los levitas estaban cruzando con el arca del pacto. Después de eso cruzó todo el pueblo que tenía que pasar para poder tomar la tierra de Jericó. La palabra del Señor dice que después de este gran suceso, Josué trae unas piedras y las pone, las levanta en Gilgal. Ahora, notemos algo importante y es que Dios había hecho este gran milagro para que el pueblo de Israel entendiera de que Moisés ya no estaba y el pueblo de Israel estaba habituado a ver tantas maravillas que Dios hacía por mano de Moisés
que ahora pues ellos quedaban sin este líder, pero de repente Dios levanta a Josué y le dice, voy a engrandecerte para que el pueblo conozca que como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y lo que sucede al día siguiente es algo que pues es historia, ¿no? Ya está marcado ahí en la historia, y es que el pueblo de Israel pasó y cruzó el Jordán y Dios detuvo el Jordán. Ahora, lo importante de este mensaje de este día no es tanto lo que sucedió, sino lo que Josué hizo después de que se cruzó el Jordán. La palabra del Señor dice que él levantó estas 12 piedras, una por cada una de las tribus, y dice, y habló en el verso 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Fíjense lo importante de esto. Josué dice, vamos a poner estas piedras para que el día de mañana, cuando nuestros hijos pregunten, ¿por qué esas piedras están ahí? ¿Qué significan? Alguien les conteste, porque un día Jehová secó el mar Rojo y también ahora detuvo el río Jordán para que pasásemos en seco. Y Josué dice, para que no se olviden de eso, para que teman a Jehová y todas las naciones conozcan que la mano de Dios es poderosa. Ahora, aquí está el mensaje importante también para nosotros. Cuán importante es para nosotros no olvidarnos de las maravillas de Dios, no olvidarnos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás a usted Dios le ha hecho un milagro anteriormente, un milagro de sanidad, un milagro en su vida que ha marcado su vida de alguna manera. Es importante no olvidarnos de esos milagros por diferentes razones. Por diferentes razones. Número uno, para que nuestra vida no sea arrogante. Es decir, que nosotros podamos entender de que el único que nos saca adelante es Dios. El único que nos sacó en victoria antes es Dios. El único que nos puede sacar en victoria hoy es Dios. Y el único que nos sacará en victoria de los problemas mañana es Dios. Entonces, es importante de que nosotros, así como Josué, y esto no solamente de Josué, hermanos, sino del pueblo de Israel. Esta era una práctica que tenía el pueblo de Israel constantemente. Ellos hacían todo lo posible de no olvidar las maravillas de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cuando nosotros recordamos la mano de Dios con nosotros, lo que Él hizo con nosotros, los milagros que Él hizo, las sanidades que Él hizo, nuestra vida se va a mantener en humildad delante del Señor, sabiendo de que el único que nos ha sacado adelante ha sido Dios. Hermanos, hay que ser realistas. Nosotros sabemos de que sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nuestra inteligencia proviene de Dios, el sustento proviene de Dios, la fuerza física proviene de Dios, la sabiduría proviene de Dios, todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Entonces, tenemos nosotros que darnos cuenta de que en nuestra vida es importante no olvidar sus maravillas. Otra de las cosas por las cuales el Señor y aún el pueblo de Israel practicaba esto de no olvidar las maravillas de Dios, cuando Dios hacía algo especial, es porque el día de mañana venía otra generación que no había visto lo que Dios había hecho con sus padres. Una generación de hijos que no había presenciado los milagros de Dios. Entonces ellos ponían altares, objetos que hacían que sus hijos recordaran o al menos hicieran cuestionar ¿por qué está esto aquí? Y ahí es donde iba a venir la respuesta, porque un día Dios hizo esto o lo otro con el pueblo de Dios, con sus padres. Es importante también para nosotros de que haya en nosotros un constante recordar las maravillas de Dios por amor a futuras generaciones. Porque hay otros hijos que quizás no conocieron lo que Dios hizo antes.
lo que había hecho Dios. Es más, le voy a poner un ejemplo. Sus hijos ahora le conocen como cristianos. Quizás algunos niños han nacido en un hogar cristiano, pero no todo el tiempo fuimos cristianos. Algunos de nuestros hijos nacerán en un momento indicado de la vida donde ellos conocerán a un padre que va a la iglesia, un padre que es líder dentro de la iglesia o pastor dentro de la iglesia, pero no todo el tiempo fue así. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que lo que soy ahora no es porque yo sea bueno, sino porque Dios me cambió un día. Y este Dios, amado hijo, lo vas a necesitar tarde o temprano en tu vida, en tus necesidades. Es ahí donde está la importancia de recordar la maravilla de Dios, los cambios que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, aquí es donde Dios quiere que nosotros aprendamos siempre a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra del Señor dice en el Salmo 78, verso 4. Voy a leer desde antes, desde el verso 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que él hizo. En el verso 6 dice, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Fíjese qué cosa más bonita. El Señor dice en su palabra, en el Salmo 78, estas maravillas que Dios hizo con nuestros padres y que nuestros padres nos contaron, las contaremos a nuestros hijos. Y nuestros hijos las contarán a la generación que vendrá, a fin, fíjese bien el propósito, de que pongan en Dios su confianza. Ahí está el ancla de nuestra vida. Ahí está donde nuestros hijos van a poner también su confianza, donde nuestros hijos también van a llegar un día a necesitar de una ayuda que no sea humana y que no vendrá de una mano de hombre, sino de la mano poderosa de Dios. ¿Cuál Dios? Aquel que estuvo con sus padres, aquel del cual sus padres hablaron tanto. Por eso es tan importante, hermanos, tener a una generación de ancianos, de padres, que hablen con sus hijos, que hablen con sus nietos las maravillas y la palabra del Señor. Porque tarde o temprano viene el ay para el pecador. Y si nuestros hijos o la generación que viene después se aleja de este Dios poderoso, un día vendrá el ay para su vida y no habrá nadie que les ayude. No habrá doctor que les ayude en la enfermedad, ni abogado que les ayude en un problema legal. Se acordarán entonces del Dios del cual nosotros les hablamos constantemente. Esa es la importancia de no olvidar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe por qué también es importante constantemente estar recordando las maravillas de Dios? Porque en la vida nosotros nos damos cuenta que así como pasa el tiempo, también vienen diferentes dificultades a nuestra vida. Y esas dificultades a veces son tan abrumadoras que tenemos que recordar de que un día Dios nos sacó de una situación similar, para entender de que el mismo Dios que me ayudó ayer me puede ayudar hoy y me puede ayudar mañana. Cuando nosotros constantemente nos acordamos de los milagros que Dios hizo el día de ayer, estamos reafirmando nuestra fe para el día de hoy. Y eso nos ayuda a enfrentar los problemas de nuestra vida el día presente. Entonces, esa es una de las importancias de no olvidar los milagros y las maravillas de Dios en nuestra vida. Si usted está pasando un momento difícil, acuérdese de cuántas cosas Dios le ha librado. Acuérdese de que Dios ha sido fiel en su necesidad. Dios ha sido su proveedor en los momentos donde ha habido escasez. Dios ha sido su sanador en el momento donde ha habido enfermedad. Él ha sido su fortaleza cuando ha habido debilidad. Él ha sido el que ha puesto alabanza en sus labios cuando no ha tenido deseo de cantar. El que le ha dado las fuerzas para llegar a la iglesia en un momento donde usted no ha querido saber nada de la iglesia. Hermanos,
Eso es importante de que no olvidemos. Es importante de que nosotros nos acordemos de todo lo que Dios ha hecho en nuestro caminar con nosotros. Nunca pensemos ni lleguemos a pensar de que todo lo que nosotros tenemos, el caminar que hemos tenido, ha sido por nuestra propia fuerza. Todo se lo debemos a Dios. Todo se lo debemos a Dios. Y usted lo puede decir en esta mañana o en este día, donde quiera que usted esté: Señor, todo te lo debo a ti. Mi fuerza, mi trabajo, mi negocio, mi familia, mis hijos, todo. Empiece a recordar algunos con los que estoy hablando en esta mañana, y algunos de los que han venido de sus países a Estados Unidos no me dejarán mentir. Algunos llegaron sin nada a este país. Sin nada. No tenían nada. Y muchas veces tenían sus trabajos con los cuales apenas salían con los gastos del mes. Pero Dios les ha bendecido. Y desde que conocieron a Cristo se acabaron los vicios. Se acabaron todo aquel mal gasto de dinero, la mala administración. Y Dios ha sido tan bueno que todo se le ha multiplicado en sus manos. ¿Y qué ha sucedido? Dios le ha bendecido. Pues el Señor hoy le dice: no te olvides de eso. No te olvides que quien estuvo en tu necesidad no fue quizás tu familia ni tus amigos. Fui yo, dice el Señor. El que estuvo en tu momento más amargo y de más agonía, fui yo, dice el Señor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar para agarrar nuevas fuerzas, para salir adelante en la vida. Otra cosa por la cual nosotros tenemos que recordar las maravillas de Dios es para dejar un legado a aquellos que vienen detrás de nosotros. Hijos que tienen que aprender a vernos orar, o que se aprendieron a hincar al lado de sus padres, al pie de la cama, para orar a Dios. Los primeros que tienen que hacerle el llamado a sus hijos para aceptar a Cristo son los padres. Los primeros a través de los cuales tienen que conocer a Dios los hijos son sus padres. Nuestros niños no aprenden de Dios en la iglesia, aprenden de Dios en la casa, con nosotros. Ellos aprenden a darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, aprenden a darle gracias a Dios por la comida que comen. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de que también es importante que ellos conozcan cosas que ellos no han visto, cómo Dios nos transformó, cómo Dios nos proveyó en nuestra necesidad, cómo Dios nos guardó del peligro en momentos determinados, cómo Dios nos sanó en los momentos de enfermedad. Ellos tienen que oír esas cosas para que el día que ellos pasen las mismas cosas, aprendan a tener un lugar a donde ir, un lugar donde refugiarse. Amados hermanos, nosotros estamos viendo una generación que se está levantando, que no conoce a Dios. Una generación sin temor a Dios. Y no es porque ellos sean así, sino porque lo han aprendido de algún lado. No han tenido el ejemplo necesario. Hermanos, es impresionante ver, y si usted puede estudiar esto o puede indagar en esto, dése cuenta que la mayoría de personas que están sumergidos en la drogadicción, que son asesinos seriales, que son personas de mal en la sociedad, han crecido en hogares disfuncionales o donde no está Dios. No digo que esto sea la regla perfecta para toda la sociedad, porque hay niños que también crecieron en hogares cristianos, que son malos, son personas malas, pero en la mayoría de casos, las personas malas se crían en hogares disfuncionales. Nosotros tenemos que aprender la importancia que hay en nosotros como padres de hablar a nuestros hijos de Dios, de contarles de Dios. En el capítulo 6 de Deuteronomio, el Señor le dice al pueblo de Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán en los postes de tu casa, en tus puertas, en las paredes. Hablarás de ellas al levantarte, hablarás de ellas al acostarte. Estarán como una señal en tus frontales y no se apartarán de tu mano. Hermanos, Dios sabía la importancia que iba a haber en que nuestros hijos recordaran la palabra de Dios y que nosotros no olvidáramos la palabra del Señor. En un momento determinado, Dios le dijo al pueblo de Israel: por cuanto tú te has olvidado de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. ¡Qué triste sentencia! ¡Qué dictamen más riguroso de un juez tan especial! Olvidarse de nuestras generaciones. ¡Qué terrible! Hermanos,
si algo nosotros tenemos que procurar es que Dios no se olvide de nuestras futuras generaciones. Que nuestros hijos puedan entender de que hay un Dios al que ellos puedan correr en su momento de necesidad. Un Dios que está con los brazos abiertos. Un Dios que en nuestras necesidades, en las necesidades de sus padres, de sus abuelos, ahí estuvo con ellos y también estará con ellos en su necesidad. Cuando Dios se presenta a Jacob en Betel, le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. El Señor hacía referencia a que era un Dios de sus generaciones pasadas y ahora era su Dios. Cuando Isaac estaba enfrentando los desánimos de la vida, los problemas de la vida, ¿qué hizo? La palabra del Señor dice que Abraham ya no estaba y que en un momento determinado sus enemigos, la gente que lo despreciaba, había sellado los pozos que Abraham había abierto. ¿Y qué hizo Isaac? Volvió a abrir los pozos que su papá Abraham había abierto algún día y que sus enemigos habían sellado. ¿Qué harán sus hijos en los momentos de necesidad? Irán a la fuente de vida a la cual usted ha ido por tantos años y que no le ha defraudado y que no le ha dejado en los momentos difíciles. Nuestros hijos se acordarán, por muy mal que la estén pasando, se acordarán que hay un Dios en los cielos que no falla, que en su momento de más agonía Dios puede responderles en su necesidad. Qué importante, hermanos, es no olvidar las maravillas de Dios. Qué importante es acordarnos siempre que Dios es un Dios fiel y que estará en nuestras necesidades también. Otra razón por la cual nosotros no tenemos que olvidar los milagros de Dios es para enfrentar los problemas de hoy. Esta generación es una generación que se ha alejado tanto de Dios, que ha olvidado a Dios y lo ha sacado de sus pensamientos. Esta generación, amados hermanos, es una generación que, aunque no sea una tribu en el Amazonas, no sabe absolutamente nada de Jesús ni de su palabra. El otro día veía un video donde un hombre andaba preguntando a personas en la calle, a todos los que pasaban al lado de él: dígame un texto bíblico y le doy $20. Dígame un texto bíblico y le doy $50. Y así andaba por las calles. No hubo una persona que le dijera un texto bíblico. Nadie conoce la palabra de Dios, ni siquiera los textos más sencillos la gente conoce el día de hoy, porque estamos enfrentando una generación que no conoce a Dios, que no se acerca a Dios. Hermanos, mientras hablo esto, siento la presencia de Dios con nosotros. Y en esta hora yo le digo en el nombre de Jesús: acuérdese de las maravillas de Dios. Puede ser de que su corazón esté apesadumbrado en esta hora, o esté pasando una enfermedad en este momento. Acuérdese del Dios de la Biblia, del Dios del ayer. Un Dios que dice en su palabra que quien confía en Él no será avergonzado. Si usted confía en Dios, Dios no lo dejará avergonzado. Ahora se me viene a la mente el recuerdo de un hombre que en medio de la pandemia, un siervo de Dios, que todavía predica el evangelio, un anciano en el país de El Salvador. Él dice y cuenta de que él estuvo muy enfermo. Lo ingresaron de gravedad al hospital y estuvo muchos días ahí. Y hubieron momentos donde él pensó que iba a morir. Y en un día donde él estaba pensando de que él ya no podía más resistir la enfermedad, en el momento más difícil, él estaba entregándose al Señor, encomendándose a Dios, cuando oyó una voz que le dijo: no te voy a dejar avergonzado. Qué fiel es Dios, hermano. En nuestro momento de más agonía, ahí está Él. Ahí nos manda su palabra. Ahí llegan sus profetas. Ahí llegan los sueños. Ahí llega la palabra de Dios para fortalecernos. Ahí llegan los recuerdos en nuestra vida de las maravillas que Dios ha hecho. Y ahí agarramos fuerzas para seguir adelante en nuestra vida. Agarramos fuerzas para enfrentar otro día más.
como aquella antigua alabanza dice, porque Él vive, me enfrentaré al mañana. En una ocasión, el rey David, cuando empezó a huir de Saúl, el rey Saúl, la palabra del Señor dice que pasó al tabernáculo y habló con el sumo sacerdote que estaba ahí y le dice, oye, ¿no tienes algo de comer para mí y los que van conmigo? Él no iba solo, iba huyendo, pero estaban cansados del camino. Y el sumo sacerdote le dijo, no tengo nada más sino los panes de la proposición. Y esos panes nadie los puede comer sino el sumo sacerdote y los levitas, pero te los voy a dar para que comas. Un simbolismo de la palabra de Dios para los momentos difíciles de nuestra vida. Pero hubo otra cosa que el sumo sacerdote le dio también en este momento al rey David, o a David en ese momento que no era rey y que iba huyendo de Saúl. Le dice, David, ¿tienes alguna espada acá? ¿Tienes algún arma de guerra? Y le dice, no tengo ninguna otra sino la espada de Goliat, el filisteo, al cual derrotaste. Y David le dice, ninguna como ella, dámela. Como quien dice, es lo que necesitaba. Porque en ese momento de preocupación de David, donde él iba huyendo por su vida, en ese momento Dios permite que se le dé no solo el pan de la proposición, representando el sustento de Dios y su palabra, sino que Dios permite que se le dé la espada de aquel que un día él había derrotado con la fuerza de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Hermano, en los momentos donde usted más lo va a necesitar, llegarán los recuerdos de Dios a su vida, de todos los momentos en los cuales Él le ha sacado en victoria. En los momentos donde usted ha pensado de que está solo, Dios va a traer recuerdos de aquellos momentos donde Él le sustentó, donde Él le dio fuerza, donde Él le levantó las manos. Le vendrán recuerdos a su vida de todas las maravillas que Dios hizo con usted. Entonces ahí vendrá ese aliento para revivir su espíritu, para revivir en usted esa fuerza para seguir adelante. Por eso es indispensable acordarnos de las maravillas de Dios. Esta mañana, acuérdese de todo lo que Dios ha hecho. Acuérdese de todas las maravillas que Dios ha hecho con usted. De todos los momentos donde usted pensó de que no iba a poder vencer, pero venció. Momentos que quizás, así como le cuento de este pastor, quizás estuvo en una cama de enfermedad y de repente Dios no lo dejó avergonzado, sino que lo levantó para seguir adelante en Cristo Jesús. Amados hermanos, en este día, llegando al final de esta corta predicación y de esta corta palabra que el Señor me ha dado para poderle compartir a usted, espero de que tome fuerzas y que no se olvide de las maravillas de Dios. Por muy mala sea la situación que usted esté atravesando, no se olvide de que el Dios que le sacó ayer en victoria, le puede sacar ahora también en victoria. La palabra del Señor nos dice y nos revela de que el hombre se va desgastando, pero que Dios no envejece, Dios no se debilita, Dios no pasan los años y Él va menguando, no, Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. En esta hora, si usted tiene la oportunidad y la fe de hacerlo, le voy a pedir que ahí donde está, ore conmigo. La palabra del Señor dice que si dos en la tierra se ponen de acuerdo pidiendo algo, creyendo lo recibirán. La palabra del Señor también dice que al que cree, todas las cosas le son posibles. Crea en el nombre de Jesús y todo le será posible. Quisiera que oráramos juntos. Padre bueno, en esta hora, con toda confianza en ti y en tu palabra, he predicado este mensaje. A algunos, Señor, yo sé que ayudará y traerá frutos, Señor, a la vida de aquellos que lo necesitan. Tú sabes, Señor, la necesidad que tu pueblo está atravesando en esta mañana, en este día. Yo te ruego, Señor, que llegues ahí donde está tu pueblo, ahí donde están tus hijos. Cualquiera sea el tiempo que han estado recorriendo en el Evangelio, sean 20, 30, 40, 50 años de estar en tus caminos. Pero sabemos, Señor, que nunca, Dios mío, podremos vivir sin tu palabra, sin el aliento de tu Espíritu. Yo creo, Señor, en esta hora que toda enfermedad tú la puedes sanar.
que tú puedes hacer libre al cautivo. Padre, en esta hora yo te ruego que tu palabra llegue al corazón que más lo necesita, que pueda traer, Señor, ese aliciente, Padre, a la vida de aquel Señor amado que está adoleciendo en su vida, que tiene algún dolor, que tiene alguna necesidad. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, lleva esta palabra al corazón y a los oídos de aquellos que lo necesitan, por el poder que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.